Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hermanos, estamos ya en el último día del tiempo de la Navidad. Oía hace rato en un programa de radio que un locutor le decía al otro: pues ya se acabó la Navidad. Yo ya no tengo arbolito, yo ya no tengo nacimiento, yo ya quité todo porque ya se acabó la Navidad. No es así, ¿verdad? La Navidad se termina con mañana domingo, ¿verdad? Es el último día. Y en esta última etapa de la Navidad se le llama Epifanía, que quiere decir manifestación de Dios. Dios se nos manifiesta, Dios nos dice quién es Él. Bueno, pues este último día de la Navidad es la fiesta del bautismo de Jesús, porque en el bautismo Jesús se manifiesta. De hecho, se fijaron la voz que decía al final: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, ahí Dios Padre manifestó quién es Jesús, lo dio a conocer. Por eso es la última fiesta de la Epifanía. Y es un momento interesante para hablar del bautismo. No es necesario que haya un niño para ser bautizado para hablar del bautismo, porque todos nosotros somos bautizados. ¿Saben lo que quiere decir bautismo? ¿No? Bautismo quiere decir o hace referencia al hecho de ser sepultado. Qué raro, ¿verdad? Así como que, padre, pues todo pensé menos eso, ¿verdad? O sea, pero ¿cómo ser sepultado? Fíjense que el ritual del bautismo es muy bonito, sobre todo como lo hacía la iglesia al principio, cuando no había estas prisas que hoy tenemos a veces, ¿verdad? A veces que bautizo los domingos, así como que la gente que trae a su hijo a bautizar, pues muy a gusto, pero los demás que vienen a misa como: oye, padre, ¿por qué bautiza en misa? No, mejor que bautice ya que se acabe la misa, ¿verdad? Como que no lo entienden. Bueno, y entonces por eso así como que el rito se hace así como con lo mínimo. Pero les voy a explicar algo muy bonito del rito del bautismo que nos ayuda a entender tanto por qué bautizo significa ser sepultado, así como también nos va a ayudar a entender un poquito mejor el Evangelio de hoy. Miren,
Cuando la iglesia recién comenzaba, para bautizar a alguien que había sido catequizado más o menos unos 2 años, 2 años de catequesis para bautizarse, ¿verdad? No, porque luego la gente se queja, no, por eso la gente ya no va a misa, ya no sé. Ustedes ponen muchas trabas. Antes eran 2 años de catecismo para bautizarse. Y se bautizaban puros adultos. Para esto era una pileta o una piscina que tenía una escalerita para bajar y otra escalerita para subir. El agua llegaba entre el pecho y la cintura, ¿verdad? Entraba quien iba a ser bautizado. Bajar significa bajar a la tumba. Y ahí quien bautizaba, porque a los hombres los bautizaba el sacerdote y a las mujeres no las bautizaba el sacerdote, las bautizaba otra mujer. ¿Y por qué, padre? Espérense tantito, ahorita les explico. Ya que estaban en el agua, venía ese bautismo que se le llama de inmersión, precisamente porque simboliza la muerte. Entonces, quien bautizaba tomaba a la persona y la sumergía, la zambullía. Porque el agua significa 3 cosas. Purificación, todos lo entendemos por qué. Significa vida, porque sin agua no hay vida. Y significa muerte. Como padre, pues, significa vida, como también significa muerte. Pregúntenle a los de La Rana, de allá de España, y verán que sí significa muerte. Quien bautizaba lo tomaba y lo zambullía, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre. Y lo dejaba un ratito ahí abajo. Y ya que lo sacaba, ¿qué hacía el que era bautizado? ¿Qué hacía? ¿Qué se imaginan? Tomaba aire, ¿verdad? Y del hijo, levántate otra vez. Y salía y el aire está muy frío y me da tos. Y del Espíritu Santo otra vez. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios crea al hombre? Nos cuenta el primer libro de la Biblia, que se llama el Génesis. Dice que Dios hizo al hombre del barro de la tierra. Y aquel ser no llegó a tener vida hasta que Dios hizo algo muy interesante. Le sopló, le infundió su ruaj, iba a decir en árabe, no es en árabe, en hebreo, ruaj. Ruaj significa el aliento de Dios, porque solo Dios tiene vida, y en la medida que te comparte de su aliento, tú puedes llegar a tener vida. Entonces, sumergirle en el agua significa muere, y sacarle del agua significa recibe el aliento de vida, es decir, eres recreado. El bautismo hace de ti una nueva criatura en el nombre del Padre, y eres una nueva criatura en el nombre del Hijo, y eres una nueva criatura en el nombre del Espíritu Santo. Y entonces
vienes a ser hijo o hija de Dios. Renaces por el bautismo. Entonces, quien era bautizado se despojaba de absolutamente toda su ropa. Absolutamente. Porque el bautismo, así como significaba un morir, significaba también un renacer. Y por eso se despojaban de toda la ropa, como cuando naces, como un nuevo nacimiento. Y entonces salías por acá, la ropa que traías la dejabas ahí. Eso era símbolo del hombre viejo, de la mujer vieja que fuiste hasta ese día. Ahí se queda en el sepulcro. Y entonces te vas a revestir del hombre nuevo o de la mujer nueva, porque recibes una vida nueva en Cristo. Y entonces salías por las otras escaleritas. Si unas escaleritas eran las escaleras de la muerte, la entrada a la tumba, las otras escaleritas eran resucitar a una vida nueva. Y entonces te estaba esperando tu padrino o tu madrina con una túnica blanca, y te la vestía. Por eso es que había una piscina para los hombres y otra pileta para las mujeres. Y a los hombres los bautizaba el sacerdote y a las mujeres otra mujer que le ayudaba al sacerdote. Entonces ya se va entendiendo, ¿verdad? Era muy bonito este rito bautismal. De hecho, los niños que vienen a ser bautizados no deberían de venir de blanco, deberían de venir de color. Y en ese momento se les cambia la ropa y se visten de blanco después de ser bautizados. Pero como ahora tenemos muchas prisas, los niños ya vienen de blanco y entonces lo que hacemos es ponerles una sabanita blanca. ¿Se acuerdan del rito? Pónganles la sabanita blanca. Pues esto significa. Pero pues si el padre no lo explica, ni modo que ustedes lo investiguen. Ustedes no investigan nada. Pero fíjense qué interesante. Qué interesante. Bueno, ¿y por qué explico eso? Pues para poder entender un poquito lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. ¿Jesús necesitaba del bautismo? ¿Necesitaba purificar algo? ¿Necesitaba revivir? Pues era la vida. ¿Necesitaba morir algo? Jesús humildemente se acerca a aquella fila de hombres y mujeres. Porque acuérdense ustedes cómo comienza el Evangelio de hoy. Todos esperaban al Mesías, al que iba a venir a salvarles. Ya lo esperaban. Y entonces una muestra de que querían una vida nueva era el formarse ahí. Era un bautismo de arrepentimiento. Es que estoy arrepentido de mi vida anterior. Entonces Jesús se acerca, no porque Él necesitara, sino porque Él quiere acercarse a cada hombre y a cada mujer que vive en pecado. Quiere acercarse porque Él es el agua viva. Él es el agua viva. Porque Él tiene vida nueva para cada hombre y cada mujer que quiere acercarse a Él. Y porque Cristo, Él viene a morir, viene a bajar a la tumba para rescatarnos de la muerte a todos nosotros
y hacernos resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces por eso fue bautizado, por eso Jesús se acercó ahí. Y es importante en este día en el que celebramos el bautismo de Jesús, es importante que nosotros también reflexionemos en nuestro bautismo, ¿verdad? A ver, yo también me he despojado de ese hombre viejo, de esa mujer vieja. ¿Qué cosas mundanas hay en mi vida que necesito despojarme, como se despojaban del vestido? Rencores, odios, soberbia, pereza, avaricia, lujuria, vanidad. Porque esta fiesta del bautismo del Señor debe de llevarnos a nosotros a renovar nuestro bautismo. Porque todos nosotros fuimos bautizados. Es renovar nuestro bautismo para vivir una vida nueva en Cristo. Y entonces es renunciar a Satanás, renunciar a sus obras, renunciar a todas sus seducciones, renovar nuestra fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y vivir nuestra vida de fe en iglesia, en comunidad. Por eso el bautismo te hace hijo de Dios y miembro de esta iglesia. Por eso es que la iglesia nos pide que los bautismos sean en la misa que esté con más gente. Porque imagínate, si te hacen miembro de la iglesia y nadie quiere el bautismo ni darte la bienvenida a esta iglesia, pues imagínate qué contrariedad. Por eso el bautismo debe de ser en una de las misas donde hay más afluencia, donde la iglesia está presente y le da la bienvenida a esos nuevos miembros. Por eso es que es en la misa, ¿verdad? Aunque nos tardemos un poquito más. Pues bien, hermanos, hermanas, hoy que celebramos esta fiesta, tendríamos que preguntarnos, ¿y yo qué necesito purificar? Porque a veces como católicos nos arrutinamos. Sí, pues cumplimos con tradiciones, pero nos hace falta renovarnos. Ese nuevo impulso del Espíritu Santo que venga a recrear en nosotros la vida de Dios. Necesitamos un nuevo ruaj, ¿verdad? Llenarnos de Dios, así como en el bautismo. Desesperadamente sales del sepulcro y inhalas el aliento de vida, ese aliento de Dios, ese Espíritu Santo de Dios que nos impulsa siempre a vencer una vida de pecado y de muerte para vivir la vida de los hijos de Dios. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Por eso cada bautizado y cada bautizada debe de ser epifanía. Cada bautizado y cada bautizada debemos ser esas personas desde donde Dios se manifiesta. Algo así como una custodia. ¿Se fijan los jueves que ponemos la custodia y el Santísimo Sacramento desde ahí se manifiesta? De hecho, donde se pone el Santísimo se le llama manifestador. Pues cada bautizado y cada bautizada estamos llamados a ser manifestadores, custodias vivientes, desde donde Dios se manifieste
a los demás. ¿Por qué? Porque tienes una vida nueva en Cristo desde el día de tu bautismo. Si hay en ti algo de lo que necesites despojarte, algo que no es de Dios, algunas palabras, algunas miradas, algunas amistades, algunas costumbres, malas costumbres, despójate, despójate. Continuamente tenemos que estar purificando. El agua bautismal nos invita a estarnos purificando del hombre viejo, de la mujer vieja, para vivir con dignidad, con la dignidad de los hijos y de las hijas de Dios. Hermanos, pues reavivemos ese don, el más hermoso, el bautismo, por el cual llegamos a ser hijos de Dios y miembros de la iglesia. Pónganse en pie.